necesitamos explosivos, necesitamos rendidos. No necesitamos personas prepotentes en medio de la iglesia, necesitamos personas humildes sometidas a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que necesitamos, mujeres con carácter cristiano. No con carácter en el hogar, que anden gritando siempre al marido. Amén. El conjunto de nuestro carácter es evidenciado por nuestras acciones. Nuestras acciones identifican nuestro carácter. Y déjame decirte, ante eso estamos descubiertos todos. Miren, en la época de nuestro amado Jesucristo había un grupo que Jesús les denominó hipócritas. Esa palabra hipócritas hace referencia, en el griego hacía referencia a un conjunto de artistas que utilizaban diferentes caretas para poner una escenografía de diferentes partes en la obra teatral. Es decir, cuando había que poner en la escenografía un relato de algo triste, se ponía en una careta triste. Cuando había que poner en esa obra teatral pues un relato de algo alegre, se ponía en una careta alegre. Hipócritas aquí los justos, cristianos con carácter. No queremos caretas, queremos imágenes nítidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hermanos, verdaderos. Necesitamos cristianos que suene más alto su carácter que su palabra. Que suene más alto su carácter que su palabra, porque al fin y al cabo hemos sido llamados a mostrar la imagen de Cristo. Y tu carácter tiene que apuntar a las pisadas del Maestro. Los frutos del Espíritu no hablan de otra persona que de Jesucristo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todo eso, ¿a quién está hablando? Está hablando de los rasgos del Maestro. Por lo tanto, esos son los frutos que el cristiano debe demostrar, y el conjunto de esos frutos forman el carácter, la imagen nítida, sin distorsiones, de Jesús. La falta de fruto emborrona la imagen de Cristo y hoy en día está muy emborronada, no es nítida, ¿no? Hermanos, igual que cuando un televisor, la imagen no es nítida y no podemos muchas veces vislumbrar el contenido de ese televisor. Asimismo, mucha gente de ahí fuera no puede vislumbrar el contenido de nuestra vida, porque nuestro carácter está mezclado. Sí, hay algún frutillo del Espíritu, pero es que hay mucho fruto humano. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20, en la versión Dios habla hoy. Dice el título: los reconocerán por sus acciones. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes, iglesia, los del camino, los reconocerán por sus acciones. Amén. El Espíritu Santo nos guiará a ver más bien lo que somos que lo que hacemos. Aquí Jesús está hablando de un cierto grupo de personas. Cuidados de los falsos profetas. Ellos ostentaban la profesión. Ellos ostentaban el cargo de profeta, pero dice: cuidaos de esos que ostentan el cargo. Es lo que está diciendo Jesús. Que vienen a vosotros como con vestidos de oveja, pero realmente ellos son otra cosa diferente. Y la manera de Jesús, nos dice, de evidenciarlos es a través de su carácter, porque el carácter no es algo que se pueda fingir. Mira, tú puedes poner cara de santurrón y de santurrona y poner así, fruncir el ceño, como que eres muy espiritual, pero al fin y al cabo del día se va a ver quién eres. Y en las diferentes circunstancias en las que nos vamos a encontrar al cabo del día, sea que cuando estés conduciendo y te pite uno por la derecha, o sea que cuando la mujer te levante un poco el tono de voz, o sea cuando estás en tu trabajo y el jefe empieza a pincharte, ¿verdad? De esa manera tan peculiar que él tiene, se va a ver quién eres. Se va a ver quién eres.
Y el Espíritu Santo nos guiará a ver más bien quién somos, más que lo que hacemos, porque nos enfocamos mucho en lo que hacemos, pero muchas veces desatendemos más bien lo que somos. ¿Me entendéis? ¿Cuántos estáis aquí? El Espíritu Santo quiere guiarte para ver quién eres, para que tú sepas quién eres, porque hay a veces que tenemos un máster en hipocresía y hay a veces que ya nos creemos lo que no somos nosotros mismos. A través de la obra del Espíritu, Dios nos guiará para que lleguemos a ser la expresión de su gloria. Porque el fin de todo cristiano nacido de nuevo es que seas la expresión de su gloria. Fuimos creados en el Edén a imagen y semejanza para ser una expresión nítida de lo que es el Padre, hermanos. Has nacido para ser imagen de Él. Te has cogido antes de la fundación del mundo no para favorecer tus deseos, pretensiones o sueños que tengas en esta tierra, sino que has nacido en esta generación para ser una imagen nítida de lo que Él es. A través de la obra del Espíritu, Dios nos va a guiar para que lleguemos a ser la expresión de su gloria. Él desea imprimir en nosotros, ¿cuál? Su carácter. ¿Cuál es lo que Dios desea imprimir en ti? Su carácter. Y la pregunta es, ¿cuántos pueden ver a Jesús en tu vida? ¿Tus compañeros de trabajo te conocen porque te pareces a Él? ¿En tu casa, en tu hogar, te conocen realmente porque te pareces a Él? Porque tienes esos rasgos que te identifican, que eres hermana de Él, que eres hijo de Él. Él desea imprimir en nosotros su carácter, lo que Él es, a través nuestro. Y eso es importante. Dios desea eso. Miren, podemos ser mucho por lo que hacemos, pero podemos ser muy deficientes por lo que somos. Podemos ser mucho por lo que hacemos. Miren, son muchas las personas que son nombrados por lo que hacen, pero no son tantos los que son renombrados por lo que son. ¿Me han entendido lo que he dicho? Son muchos los que son considerados hoy en día, más en el mundo evangélico, son considerados por lo que hacen. Don fulano de tal ha hecho esta obra y es reconocido por lo que hacen, pero no son tantos que son reconocidos por lo que son. Miren, tiene que hablar más nuestro testimonio que nuestras obras. Porque hay muchas obras, como he dicho la semana pasada, que van a ser quemadas en el altar santo cuando realmente se ponga en evidencia la intencionalidad de la obra, que solo buscaba aplauso y reconocimiento. La Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor. Son muchos los cristianos y cristianas que están convencidos que son parte de Él, pero mi pregunta es, este ejemplo le puse alguna vez, no sé si me lo habéis escuchado. Yo era muy jovencito y todas las navidades íbamos a un pueblo que era nuestro pueblo, Murciente se llama el pueblo, era el pueblo de mis abuelos y de mis bisabuelos, Murcientes. Y las navidades allá en Valladolid cogíamos los lechazos y les llevábamos a asar a ese pueblo. Había un horno de leña antiguo, muy antiguo, que daba un toque al lechazo diferente. Y íbamos allá a asarles y claro, íbamos yo y mis 3 primos con la furgoneta y llevábamos un montón de cazuelas de lechazo. Ahora un hombre que hay allí mayor nos ve y ve que estamos andando y nos dice parar, y paramos. Y se nos queda mirando y dice, ¿vosotros sois familia del señor Bolo? A mi abuelo de apodo le llamaban Bolo. Mi abuelo... Escuchen, yo a mi abuelo tengo 42 años y yo no le he conocido. Fíjese, si hace años que ha muerto mi abuelo. Nos quedamos asombrados. Sí, le digo, era mi abuelo. Dice, hijo, por el andar os he conocido. Literal, por el andar os he conocido. Erais familia, inconfundible el andar vuestro. Era igual que el de él. En tu andar, en tu caminar diario, ¿cuántos te pueden identificar con él? ¿Cuántos? Es muy triste que nos conozcan por el nombre, pero no por el estilo de vida. Es muy triste, hermanos. Podemos ser mucho por lo que hacemos, pero podemos ser deficientes por lo que somos. Y necesitamos aprender a vivir lo que creemos, porque es momento de enseñar y mostrar a la gente el carácter cristiano. Necesitamos aprender a vivir por lo que creemos. Y si tú crees en Él, vive como Él.
poner en práctica la palabra de Dios y así llevar fruto y llegar a ser como Él en la vida diaria, hermanos. El fruto es el carácter del cristiano producido en nosotros para que podamos demostrarle al mundo cómo Él es. Y hoy en día necesitamos cristianos de fruto. La religión no es fruto. El cumplimiento con unas normas eclesiales, eso te convierte en un buen religioso, pero no en fruto. El fruto es otra cosa. Cumplir con las 4 reglas eclesiales te lleva a ser un religioso que no, realmente no llevas nada. El fruto del Espíritu se compone de varias cualidades de carácter, pero es un fruto. No puede ser separado, es una sola cosa. Y todo esto se puede resumir en uno. El fruto del Espíritu es amor. Miren, si realmente amamos a Dios como dice su palabra, primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿vale? Si tú realmente cumples con ese mandamiento, todos los 9 mandamientos restantes los vas a cumplir. Porque en el primero se cumplen los 9. En el primer mandamiento se cumplen los 9. Así como una naranja está cubierta y protegida por una cáscara exterior, el amor es la dimensión unificadora del fruto del Espíritu. Y ese amor se muestra en obras. El amor son hechos, no son palabras. ¿Entendéis? Y eso da como resultado el carácter. Dios anhela ver. Miren, qué orgullo es para un padre cuando le dicen de su hijo, se parece a su padre. Qué orgullo es. Mírale, qué asentamiento tiene, qué respeto da. Se parece a su padre. Qué bonito. Si hay algo que anhela Dios, es sentir ese orgullo de sus hijos. Y como Él dijo desde el cielo a Jesús, cuando estaba Él en las aguas en el Jordán, frente a Juan, en el cual dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Mi pregunta es, ¿de cuántos Jesús, de cuántos Dios Padre puede decir eso hoy aquí? ¿Puede Dios complacerse en tu forma de vivir? ¿Puedes sentir complacencia en tu obediencia, en tu esfuerzo, en tu dedicación? ¿Puedes sentir Dios complacencia? Porque Dios quiere que muestres la imagen de Él. El fruto es entonces el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el fruto? Dijimos la semana pasada, su amor, su bondad, su pureza, su paz, su mansedumbre, su templanza, su paciencia, su gozo, su paz. Hermanos, todas estas características van siendo reproducidas a medida que el cristiano se somete a la guía del Espíritu Santo que vive en él. Todo aquel cristiano que realmente ha nacido de nuevo, sometido a la guía del Espíritu Santo, esos frutos empiezan a reverdecer en medio de cada uno de sus hijos. Es cierto que en unos tardan más en madurar que en otros, porque no todos los árboles maduran al mismo tiempo. Eso es verdad, pero sí es cierto que los que son dan fruto. Amén. Hermanos, Cristo crucificado es la vid verdadera. Y obtuvo nuestra justicia y vida eterna para todos aquellos que le aceptan como su Salvador viviente. Y en esa cruz crucificado, Él sepultó las características de nuestra vieja naturaleza y puso en nosotros su espíritu para que las características de la nueva naturaleza fuesen expresadas. ¿Entienden? Jesucristo en la cruz del Calvario sepultó nuestra vieja naturaleza. Los celos, las contiendas, las disensiones, los odios, las rencillas, las pasiones, todo eso fue sepultado con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, crucificado estoy con Cristo. Hemos sido, dice la Biblia, que somos bautizados con Cristo en su muerte y resucitamos con Él en su resurrección. Amén. Por lo tanto, todos aquellos que han nacido de nuevo también han muerto a su vieja naturaleza.
Y Dios quiere a través de su Espíritu que esos frutos empiecen a revelarse en ti. Miren, yo no voy a poner en cuestión en esta hora quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo, porque eso solo lo va a determinar Dios, quién es cizaña y quién es trigo, ¿vale? Pero sí yo quiero poner en evidencia en esta mañana esto. No puede ser que lleves tantos años y sigas con un fruto que no ha madurado. Necesitamos probar, hermanos, el fruto está para probarlo. Cuando tú coges una naranja ya madura en el campo de Valencia, la arrancas de ese árbol, quitas la cáscara, hermano, y en esos días abrasadores coges esa naranja, te la metes en la boca con ese néctar, con ese zumo que tiene, hermanos, y dices, ¡guau! ¡Qué delicia! ¿Cómo se nota que es del campo de Valencia? Así hay muchos cristianos, no han madurado. Te metes la naranja en la boca agria como la hiel. No puedes comerla ni tragarla, no han madurado. Pero otros han madurado hasta tal punto que somos saciados por el fruto de otros. Hay gente que vive del fruto de otros y que se deleita en el fruto de otros, pero no en su fruto. ¿Amén? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué incido tanto en esto del carácter cristiano? ¿Por qué estoy incidiendo tanto en el carácter cristiano? Es fácil, sencillo. Porque veo falta de carácter. Porque veo falta de carácter cristiano, hermanos. Y quiero seguir incidiendo en esto. Hermanos, aquí no se trata de, al igual que en la ESO, pasamos de lección y si las has aprendido, las has aprendido. Si no las has aprendido, te has quedado atrás. ¿Vale? Aquí se trata de que hasta que no aprendamos la lección, insistiremos. Y como decía el apóstol Pablo, no me importa repetirlo una y otra vez, hasta que realmente vosotros haya madurez. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si plantas un rosal, crecerán rosas. Si plantas una patata, cosecharás un patatal. Si plantas un maíz, cosecharás un maizal, ¿verdad? Porque lo que siembras vas a recoger. Es una ley natural. Es algo que no engaña, hermanos. La ley de la siembra y la cosecha es infalible. Lo que siembres recoges. Pero es una lección que nos puede hacer ver qué clase de semilla estamos sembrando. Porque los frutos de muchos no hacen referencia a la naturaleza que ellos expresan. Si descuidamos el huerto o el jardín, comenzará a crecer malezas. Y entonces puede ocurrir que no solo dejemos crecer, sino también, si no dejamos crecer y no limpiamos a la vez, crecerán malezas y ahogarán el fruto. ¿Y qué significa esto? Hablamos de practicar las obras de la carne. Debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude a llevar fruto. Porque como Gálatas 5:21, en el 5:21 dice, Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí entonces hay mucha importancia. El carácter identifica nuestra naturaleza. El carácter identifica nuestra naturaleza. Los frutos que realmente mostramos son innatos conforme a la naturaleza que somos. Amén. Y hay una lucha espiritual, una batalla que se libra entre nuestra vieja naturaleza carnal y la naturaleza divina. Y esa batalla es la que, miren, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Como dice en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está claro, ¿verdad? Es una lucha constante desde que te levantas hasta que te acuestas. Ayer decía el pastor Juan Manuel Vaz, estuve escuchándole un poco, y él decía
que su mayor enemigo, yo le he dicho también muchas veces eso, pero él decía que su mayor enemigo no era el diablo. Él decía que su mayor enemigo era Juan Manuel Vaz. Él era su mayor enemigo. El mayor enemigo que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos nosotros mismos. Mirar, deja de reprender tanto yo al diablo. Hay personas cristianos que tienen al diablo todo el día en su boca reprendiéndole. Que no, que el diablo anda alrededor, pero que no puede tocarte si Dios no se lo permite. Que el mayor enemigo, miren, cuenta una historia por ahí, es una historia, no es real, no es verídica, que una vez el diablo dice que se puso en un rincón a llorar y que Jesús pasó por allí y le dijo, ¿por qué lloras? Porque los cristianos que dicen que son cristianos solo me echen las culpas a mí de todos sus pecados. Y la realidad, hermanos, es que no él tiene siempre la culpa. Dice la Biblia que somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos. De ti salen las mayorías de las tentaciones. Es cierto que Él te pone la forma como satisfacer esa tentación, pero la tentación nace en tu corazón. ¿Entendéis, hermanos? Muchas veces vemos a nuestra vida como si Dios hubiera pasado con sus tijeras de podar y queda nuestra planta sin hojas, sin ramas ni nada, solo queda el tronco. Pero es que es necesario que hoy Dios pase la poda. Es necesario que Dios empiece a cortar todas esas ramas que realmente están ahogando el fruto de muchos cristianos. Es necesario que se quiten todas esas ramas. Y es cierto que duele. Cuando Dios pasa la poda duele. Y cuando te ves realmente solo con el tronco, te ves desnudo, te ves descubierto, te ves sin fruto, te ves sin nada. Pero déjame decirte, es mejor que la poda pase por ti a que sigas viviendo sin fruto. Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Dice la palabra del Señor: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿De quién está hablando esto? ¿De quién está hablando? De todos aquellos que su fruto no corresponde al fruto que debían de tener, ¿verdad? Pero fíjense ahora mismo. Pongamos 1 Corintios 13, 4, 7, del 4 al 7. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Fíjense la diferencia. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Veis las dos diferencias? La pregunta es, hermanos, en este conflicto interno que tenemos, no me digas que no puedes porque Dios te ha provisto de las herramientas necesarias para someter los deseos de tu carne a través del poder del Espíritu Santo. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. No me digas que no puedes con tu carácter, no me digas que no puedes con tu vicio, no me digas que no puedes con tu hábito, porque todo eso es madurez. Someter nuestros deseos, sentimientos, emociones e intenciones a la voluntad de Dios a través de su palabra para que el carácter de Dios, influido por el Espíritu, sea manifiesto en nuestras obras diarias. Es eso. Es así, hermanos. Es un contraste entre la vieja naturaleza y la nueva. Jesús nos trajo su muerte y su vida, las dos cosas. Jesús nos ha traído su muerte y su vida, y debemos de dar ese fruto, que ya es hora. Necesitamos ver cristianos con fruto dulce. Y así como Él murió al pecado y ahora vive para Dios, nosotros debemos aceptar por fe que estamos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? ¿Vivos para quién? ¿Estás vivo para Cristo? El amor, ya no hay odio, ya no hay rencor en tu corazón, ya no hay envidia. No buscas ya lo tuyo propio. Ahora buscas complacer a los demás. Características del fruto del Espíritu. ¿Qué características? Miren,
las diferentes características del fruto del Espíritu tienen diferentes causas. Y me voy a explicar. Por ejemplo, el amor, gozo y la paz, el amor, el gozo y la paz, que son frutos del Espíritu, son frutos de una relación directa con Cristo. ¿Entendéis? Aquella persona que es evidenciada por el gozo, por la paz y por el amor, es un resultado directo de una persona que vive en intimidad con Dios. Esos tres frutos son mediante la intimidad con Él. Una persona que vive en constantemente gozo es una persona que vive en intimidad con Dios. Por eso yo puedo saber si una persona vive en intimidad con Dios o no, porque es una persona que el gozo lo muestra en cualquier circunstancia, incluso cuando corren lágrimas por sus mejillas. ¿Cómo puedo yo evidenciar que una persona tiene frutos del Espíritu? Sí, porque puedo ver en él el amor. Puedo ver en él la paz. Y eso es de una persona que vive en intimidad con Dios. Miren, ¿no ustedes han tenido esta experiencia de encontrarse con una persona que realmente has visto, una persona cristiana, has visto en él una paz que te ha transmitido tanta paz? Hay tanta esperanza en sus palabras, hay tanto gozo. ¿Has podido ver tanto amor en todo lo que él te decía o todo lo que ella te decía? Que has dicho, wow, realmente sabe a Dios. Tal persona vive en comunicación íntima con el Padre. Y eso no se puede fingir por muchas caretas que te pongas. Luego está, por ejemplo, la paciencia, benignidad y bondad. Se desarrollan a través de nuestra relación con otras personas en nuestra vida exterior. Es decir, Señor, dame paciencia, no te preocupes, te mando a mi hijo Rafa contigo. Y el Señor me pone al lado con Rafa ya muchos años. Como muchas veces he dicho, yo le conocí cargando una cruz. No es mentira, nos mandaron a los dos a cargar una cruz de madera para traerla a una iglesia que estábamos los dos. Y desde ese día, cargando una cruz, le conocí a Rafa. Señor, dame bondad, no te preocupes. Yo te voy a poner en situaciones donde la bondad la vas a tener que mostrar y donde tu orgullo va a ser doblado. Por lo tanto, la paciencia, la benignidad, la bondad se desarrollan a través de nuestra relación con otras personas en nuestra vida exterior. El amor, el gozo y la paz es fruto de la relación directa. La paciencia, la benignidad y bondad es fruto de la relación con los demás. Por eso sé que una persona lleva fruto. Una persona paciente es aquella persona que ha sido curtida en el campo de batalla con otros soldados. Amén. La fe, la mansedumbre, la templanza, esas cualidades reflejan nuestra vida interior. Y todas estas cualidades del carácter cristiano son reproducidas en el creyente al someterse a la obra del Espíritu Santo que mora en él, hermanos. Miren, todos conocemos la historia, ya estoy a punto de acabar. Todo el mundo conocemos la historia que aparece en Juan capítulo 15, no lo vamos a leer del 1 al 17 porque es larga. Allí encontramos esta ilustración de la vid y los pámpanos, ¿verdad? ¿Cuántos la han escuchado alguna vez? La historia de la vid y de los pámpanos. Jesús se presenta como la vid verdadera en esta historia y nosotros las ramas que deben estar unidas a él. Y estas ramas, ¿qué dice? Llevar mucho fruto. No dice cualquier clase de fruto, dice llevar mucho fruto. Y vemos las alternativas que el Señor describe en este pasaje. Por ejemplo, algunos pámpanos no producen fruto y estos deben de cortarse. Dice Juan capítulo 15, versículo 2, Juan 15, 2, dice que algunos frutos, algunas ramas deben de cortarse. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que éste lleve más fruto, ¿verdad? Algunos pámpanos no producen fruto. Estos deben de cortarse. Porque no todas las ramas están injertadas en la vid. Samuel, entonces, ¿me puedes explicar cómo es posible que si la Biblia dice que estamos injertados en él, o por ejemplo, la Biblia dice que él no perderá ninguna de sus ovejas, ¿cómo es posible que una rama se pierda si una oveja no se pierde? Fácil.
La vid, la rama, el pámpano, se injerta a la vid. Pero en este caso, esta rama no está injertada en la vid. Puedes estar injertado en la religión, en el sistema, pero el fruto pondrá en evidencia si realmente estás injertado en Cristo o en la religión. Eso lo pondrá en evidencia. Por lo tanto, toda rama que no lleve fruto será quitada y echada al fuego, nos dice. Por lo tanto, el viñador la corta y la tira. Y la nación de Israel ofrece un triste ejemplo de ello. Isaías 5:4-5, Isaías 5:4-5, dice la palabra del Señor: ¿qué más me podía hacer a mí? ¿Qué más podía hacer a mi viña? Fijaos, el amor de Dios, hablando hacia el pueblo de Israel, le ha hecho todo lo posible. El amor de Dios ha hecho todo lo posible para que su pueblo dé fruto. Les ha cuidado, les ha libertado, les ha guiado, les ha puesto tierra, les ha puesto reino, les ha puesto rey. Ha hecho todo lo que tenía que hacer el viñador para que su viña le dé fruto. Y dice: ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho con ella ya? ¿Cómo esperando yo que diesen uvas han dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. La nación de Israel fue invadida y la nación de Israel fue dispersada. Amén. Con todo eso, Dios siempre guarda un remanente de su viña. Algunos pámpanos no permanecerán unidos a la vid, se secan y deben ser echados al fuego y quemados. Algunos pámpanos producen fruto y deben ser limpiados. Miren, todo buen agricultor saben que de tiempo en tiempo todas las vides deben de ser podadas para que al año siguiente de la cosecha den un abundante fruto, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde antes del principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe verdadera. La obra santificadora del Espíritu simboliza la poda. El Espíritu lo que quiere es santificarte para que puedas producir el fruto que realmente pone en evidencia la imagen de Cristo. Entonces, la obra santificadora del Espíritu simboliza la poda que el Espíritu hace de tu carácter, de tu ira, de tus contiendas, de tus rencillas, de tus odios. Todas esas ramas que impiden que realmente el fruto crezca en ti, el Espíritu Santo a través de su obra santificadora lo irá haciendo y la irá cortando. Porque cuando una persona recibe a Jesús en su corazón y nace nuevo, no quiere decirse que sea instantáneamente perfecta, sino que el Espíritu va a hacer una obra santificadora que va cortando esas ramas que realmente no invierten en el buen fruto. Y esto es un proceso de tiempo. Tenemos una hermosa lección por delante, hermanos. El fruto debe estar unido a Cristo, como se expresa en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Carácter es lo que verdaderamente somos. La pregunta es, ¿qué eres? El carácter es lo que verdaderamente somos. La personalidad es lo que mostramos a los demás. Pero el carácter es lo que somos. Y mi pregunta es, ¿qué eres? El carácter no es la apariencia externa, sino la realidad interna de cada uno. Y la pregunta es, ¿qué eres? El carácter es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente. La pregunta es, ¿qué eres? Podemos tener ideas buenas y acciones equivocadas. Y la pregunta es, ¿qué eres?
Nuestro carácter no son las buenas ideas. Buenas ideas tiene mucha gente. Nuestro carácter es la respuesta de nuestras acciones. La semana que viene seguiremos con esto. Miren, el propósito de Dios es expresado en Romanos capítulo 8 y versículo 29. Ese es el propósito de Dios. Si yo te preguntase a ti en esta hora, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo esta pregunta se la he hecho a mucha gente y muchos no me han sabido responder, ¿vale? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué respuesta me darías? Yo te voy a decir cuál es el propósito de Dios para ti. Y no me voy a confundir. Escuchar palabra profética en esta hora. Ha sonado bien, ¿verdad? Acá ha sonado muy bien. No hay mayor profecía que esta. Esta es la mayor palabra profética. Porque esta no se confunde. La palabra que algunos hombres te dicen, así te dice el Señor, escuadríñala, examinarla porque, madre mía, son tanta gente que se ha hecho tanto daño. Así te dice el Señor. Muchos hablan en el nombre de Dios, pero cuando Dios no habla. Pero esto es lo más fiel. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Que seas imagen de Él. Que seas imagen de Él. Que no hay otro propósito en la vida. Que seas imagen nítida de Él. Ello implica, para que seas imagen de Él, implica que tengamos conocimiento de Él. Porque sin conocimiento de Él, jamás podremos ser como Él. Y necesitamos sabiduría. Y con este texto acabamos. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, si permanecemos en su palabra, ¿cuál lo vamos a adquirir? Conocimiento de quién es Él. Y la adquisición de su conocimiento, de ese conocimiento, de su carácter, eso hará que nosotros, a través del Espíritu Santo, seamos modificados conforme a su persona y hallaremos libertad. Uno es libre cuando realmente el carácter de Cristo es forjado en su vida. ¿Quieres ser libre? Sé como Cristo. ¿Quieres ser libre? Sé como Cristo. Cristianos de carácter, mujeres de carácter, ponte en pie. He dicho a lo primero que tener carácter no es ser explosivo, no es ser insultante, prepotente, porque eso es ser egoísta. Tener carácter es controlar tus pasiones, controlar tus emociones, controlar tus sentimientos, controlar tus pensamientos y someterlos a la voluntad del Señor a través de su palabra. Eso es tener un carácter cristiano. Amén. Por lo tanto, en esta hora, ¿a cuál nos llama el Señor? Nos llama a ser imagen, a tener el carácter de Cristo. Miren, vivimos tiempos difíciles. Jesús, dijo el otro día Iván, que Jesús había venido aquí. Lo dice en su palabra, lo puso en relieve Iván el otro día. Él no había venido a traer paz, él había venido a traer espada. Y él decía, Iván, puede ser contradictorio si Jesús es paz, ¿por qué ha venido a traer espada? Porque la verdad pone en evidencia la mentira y los mentirosos atacan. La verdad pone en evidencia la mentira y los mentirosos atacan. Es decir, Jesús
Dice, porque yo he venido a traer disensión entre la suegra y la nuera. Dice, bueno, eso no hace falta que Jesús lo traiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que tú te afirmas al carácter de Cristo, pones en evidencia. Una persona que viva en la verdad pone en relieve la mentira de los demás. Una persona que viva realmente con el carácter de Cristo pone en evidencia el carácter de los demás. Y eso trae en muchas ocasiones guerra y conflicto. ¿Entendéis, hermanos? Necesitamos personas que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y solo los que tienen el carácter de Cristo podrán arrebatarlo, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres con carácter cristiano. ¿Estás dispuesto a someter tus emociones, tus pasiones, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos? ¿Todo lo estás dispuesto a someterlo a Cristo? Porque Él quiere ser. Él quiere complacerse en ti. Amén. Cierra tus ojos. Piensa en Él en estos momentos, solo unos instantes, solo unos instantes.